Otra vez, Dios es bueno y todo el tiempo, en las buenas y en las mejores. Cierre sus ojos, dígale: Padre, tú eres fiel, eres bueno, Señor, todo el tiempo, y tú guardas, Señor, cada corazón, cada vida, Padre, que hoy estamos aquí. Señor, enséñanos, queremos más de tu palabra, más de ti, Señor, más de tu amor, más de las cosas, Señor, que tú nos has entregado, Señor, que han sido tan maravillosas para nuestras vidas. Y hoy, Señor, queremos decirte gracias. Dile gracias, Padre, por mi vida, Señor, porque hay un nuevo día más. Tengo un techo, Señor, tengo todo lo que tú me has dado, Señor. Que yo sé, Padre, que tú me has dado la fortaleza, me has dado la salud, Señor. Hoy yo creo, Padre, tu palabra que dice: serás prosperado en todo, así como prospera tu alma. Gracias, Padre, por tu presencia en cada corazón, por tu amor y tu bendición, Señor, sobre esta iglesia, Padre. En el nombre de Cristo Jesús declaramos tu sangre preciosa sobre cada uno de nosotros, esa sangre derramada en la cruz del Calvario sobre mi vida, dile, sobre mi familia, sobre esta iglesia, Señor, sobre cada familia de esta iglesia, Padre, y sobre esta ciudad de Tijuana, Padre. Señor, declaramos, dilo conmigo, declaro la sangre de Cristo Jesús sobre esta ciudad. En el nombre de Cristo Jesús, así lo creemos. Amén, Padre. Gracias a Dios. Acompáñame a esta, es una de las parábolas que a mí me han desde un principio retumbado los oídos, que yo empecé a caminar en el Señor. Y viene en Mateo capítulo 21. Vamos a leer Mateo capítulo 21. Sí, vamos a leer el versículo Mateo 21 y vamos a leer a partir del versículo 28. Mateo capítulo 21, versículo 28. Si lo tiene, dígame. Listo, nomás 2, 3, bueno. Mateo 21, 28, ahí está en la pantalla, si lo quiere leer conmigo. Dice la Escritura. ¿Qué dice? Pero ¿qué os parece? Más fuerte. ¿Pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Verso 29. Respondiendo él dijo, ¿qué dijo? No quiero, pero después arrepentido fue. Verso 30, perdón. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo: sí, Señor, voy. ¿Y qué dice? Y no fue. Verso 31. ¿Cuál de los dos, les preguntó Jesús, cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Fíjese bien, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, ¿y qué dice? Y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras, ¿qué hicieron? Le creyeron. Dice: y vosotros viendo esto, no se arrepintieron después para creerlo. Esta es una de las palabras que a mi propia persona, a mi propio parecer, me hace ver cómo Dios tiene en mente el carácter del hombre. Y el carácter del hombre siempre es igual en todos, sea aquí o en China. Aunque usted no hable chino, yo creo que es el mismo carácter. Porque todos somos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es importante que usted y yo veamos ahorita que el carácter del hombre tiene algo aquí que me está diciendo Dios, que fue creado conforme al corazón de Dios, el hombre hablando como humanidad,
no en género hombres, sino en todo, hombres y mujeres, fuimos creados a semejanza de Dios. Entonces, aquí me está diciendo algo que en muchas ocasiones nosotros mismos luchamos en una cierta manera, tenemos una lucha en nuestro interior de realmente querer hacer lo bueno, pero que nos desanimamos al momento o nos desanimamos al momento de saber que a lo mejor es demasiado difícil. Y eso es cuando uno dice, ¡ay! ¿Qué le dijo Jesús en esta parábola? Un hombre tenía 2 hijos. Le dijo, ve a trabajar a mi viña. El primero dijo, no quiero. ¿Qué dijo? Qué válido es decir no quiero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Es válido decir no quiero? Sí, no quiero. ¿Cuántos hemos dicho eso? No, pues no quiero. Sin embargo, hay aquí en mi corazón, hay algo aquí en mi vida, hay algo que me pega en mi corazón y dice, el arrepentido fue y lo hizo. Y el otro dijo, sí, sí voy. Y no fue. Cuando yo meditaba esta palabra, no en esta semana, sino desde hace tiempo, siempre ha sido una palabra que me ha movido mucho en mi corazón, porque acompáñame a esta escritura, tal vez no viene en su lista que está allí, pero viene en Santiago capítulo 4, versículo 17. Santiago capítulo 4, verso 17. Santiago es uno de los, no es de los apóstoles, él es un discípulo de Jesús, es el hermano de Jesús. Y el capítulo 4 de este libro, en el versículo 17, en el último versículo, dice la palabra, ¿lo tiene? Dice, y al que, léalo conmigo, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice? Le es pecado. A veces dice uno, prefería no haber sabido, porque ahora que ya sé, Dios me va a pedir cuentas. Entonces el punto para mí ¿es bueno saber o es mejor no saber? A veces tenemos esa lucha en nuestro corazón, pero te vuelvo a recordar, fuimos creados conforme al corazón de Dios. Somos igual al corazón de Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque la palabra dice que cuando Adán y Eva fueron creados, dice la Escritura, que realmente Él puso un árbol dentro del Edén, donde le dijo, mira, de todos los árboles puedes comer, pero de este árbol no comeréis. Dice, porque el día que de él comieres, ciertamente, ¿qué? Moriréis. Entonces, imagínate lo que Dios está hablando aquí. Y una de las cosas que ahora que dice la palabra, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, entonces ¿es qué? Pecado. Hay cosas que uno piensa, digo, Señor, pues si yo no soy tan pecador, no he hecho nada malo, ¿de qué necesito ser salvado? No he hecho nada malo, todo está muy bien, no he hecho nada malo. Bueno, esa es precisamente una de las cosas que yo a veces le he dicho al Señor, Señor, ¿qué puedo hacer por ti? No sé si tú le has preguntado alguna vez esto. Señor, ¿qué puedo hacer por ti? Señor, ¿qué quieres que haga por ti? Dime, no, wow. Y uno dice, no, quiero ser profeta a las naciones. ¿Quién quiere ser profeta a las naciones? Oh, todo el mundo dice, ¿quiere ser profeta a las naciones? Bueno, me ha tocado, no sé aquí, ¿verdad? Pero el punto es que dice, ¿qué quiero hacer? Ok, ¿y quién quiere ser profeta a todas las naciones? ¿Y quién quiere ir a Finlandia? ¿Quién quiere ir a África? Oh, yo también. ¿Quién quiere ir a...? No, todo el mundo quiere ir a todos lados de África. ¿Y quién quiere ir a Rosarito? ¿Y quién quiere ir a Tecate? Sí. Entonces empiezan ya las dudas de así, no, yo quiero ir a las naciones, ¿verdad? No, ¿quién quiere estar ahí en su colonia haciendo algo? No, yo tampoco. O sea, entonces dice uno, bueno, ¿quieres ir a las naciones? Pero muchas veces no, en algo más cercano. Entonces, ¿dónde están tus sueños? Uno le dice al Señor, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué puedo hacer qué? Por ti. ¿Por qué puede uno pensar eso en su corazón? Bueno, yo quiero llevarte en este momento a ver una sola cosa,
que dice la palabra que nosotros, dice en Romanos, dice, todos son pecadores. Romanos 3:23 y 6:23 dice, todos somos destituidos de la gloria de Dios por cuanto todos hemos pecado. Entonces yo no puedo decir, no, pues si yo no peco mucho. Bueno, cualquier pecado, una vez dice la Escritura, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ya lo leímos, ¿verdad? Entonces hay cosas que yo ya sé que debo de hacer, pero no las hago. ¿Es válido decir no quiero? Sí, porque él lo dijo. Uno de los hijos de este hombre le dijo, no quiero, ve a trabajar a mi villa, no quiero. Pero dice, arrepentido fue. Y entonces allí es donde yo veo un versículo que es el que impacta la vida de mucha gente. Es Juan 3:16. No necesitas buscarlo, ya te lo sabes de memoria. Juan capítulo 3, verso 16. ¿Qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo para que ¿qué? Que todo aquel, ahí dice, no está, que todo aquel que ¿qué? Que en él cree no se pierda, más que tenga vida eterna. Entonces dice la palabra, aquí hay algo muy importante que básicamente encierra lo que es el Nuevo Testamento, porque Jesucristo es ese Cordero. ¿Jesucristo es quién? Ahora, uno me dirá, ¿y por qué el Cordero? Bueno, si me voy al Antiguo Testamento y usted nos ponemos a pensar de alguna manera, en todo el Antiguo Testamento fue escrito hasta todavía 300, 400 años antes que Jesús viniera. Entonces, ¿qué leía el pueblo en ese momento cuando estaba Jesús? ¿Leía el Nuevo Testamento? No, porque no había nada escrito en el Nuevo Testamento. Los evangelios hablan de Jesús, entonces Jesús todavía no había un escritor que hubiera puesto toda la historia de Jesús. Entonces lo único que el pueblo leía era todo el Antiguo Testamento. Entonces, imagínate, aquí hay algo que yo digo, ¿cómo es que la gente sabía qué hacer, qué tenía que hacer si no estaba el Nuevo Testamento? Porque en el Antiguo Testamento estaba escrito desde la ley, desde el principio, no solamente 10 mandamientos, los que usted y yo comúnmente conocemos. Había muchos mandamientos, algunos de los más leídos y ¿cómo le diré? Conocedores de las Escrituras, dice que son alrededor de 613 mandamientos. Entonces imagínense, con 10 yo ya estoy así como que temblándome las piernas, entonces 600 y tanto. ¿Pero por qué? Porque eran leyes específicas de Dios. Eran leyes incluso hasta por pensar que tenía yo, dice, un hierro, y a ver, si usted y yo leemos Levítico y todos esos, tenían que traer un sacrificio a Dios para tener perdón. ¿Cuánto costaba ese sacrificio? No era un alfolí, no era poner algo ahí en el alfolí, era un sacrificio, era traer desde un cordero, desde un chivo o hasta una vaca, un becerro, para entregárselo en ofrenda a Dios por el perdón de su pecado, O sea, imagínense, si yo hice algo, pero me arrepiento, en el momento de haberme arrepentido, dice la palabra que yo tenía que hacer un sacrificio y traerlo al sumo sacerdote, ponerlo en el altar, y se recibía ese sacrificio, Dios se agradaba y perdonaba, que era lo que hacía. Él traía lo que la palabra de Dios le llama, por eso se hacía por los pecados de todo el pueblo, incluso los pecados del mismo sacerdote, se hacía un sacrificio por expiación. Y uno dice, ¿y qué era expiación? Era el único día en donde era el sacrificio por todo el pueblo solamente una vez al año. ¿Cuántas veces? Una vez al año. Entonces imagínense, el sumo sacerdote podía entrar hasta la presencia de Dios, hasta el lugar santísimo, y cuando llegaba al lugar santísimo, él escuchaba de Dios. Pero ¿qué había tenido que hacer para entrar al lugar santísimo? Haber matado un sacrificio de un cordero, de un chivo, de algo que Dios ya había dicho, y que tenía que morir ese cordero. Y la sangre la tenía que tomar.
y la tenía que poner cuando él entraba hasta el lugar santísimo en rociarla en el propiciatorio. ¿Qué era el propiciatorio? Era una tapa de una caja toda llena de oro y allí el sumo sacerdote ponía la sangre, pero también traía un incensario donde él estaba orando. Y entonces dice la palabra de Dios que todo ese lugar se llenaba de su presencia y Dios podía hablar al sumo sacerdote. ¿Amén? Cuando él hablaba al sumo sacerdote, el sumo sacerdote escuchaba y salía al pueblo y dictaba al pueblo lo que Dios le había dicho. Qué impresionante es saber que en ese momento Dios se acercaba al pueblo y podía hablar con el pueblo. ¿Estás aquí? Ahora, el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que sucede en el Nuevo Testamento? Vamos a estar viendo ahorita cómo es que ahora realmente la palabra expiación viene de una raíz primitiva que habla como condonar, aplacar o cancelar. Otra traducción también dice apaciguar. Otra traducción dice anular, perdonar, ser misericordioso, pacificar, perdonar, lanzar, purgar, posponer, pero también significa reconciliar. Amén. Ahora, hay algo que entonces usted y yo debemos de ver. Vamos a Isaías capítulo 50. Isaías capítulo 50. ¿Está dormido? A ver, dígame en el dormido. Isaías capítulo 50. Y vamos a leer el versículo que les dije, 5. Isaías capítulo 50, verso 5. Jehová el Señor, ¿qué dice? Me abrió el oído. ¿Y qué más dice? Yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me, ¿qué dice? A los que, volteé para acá, a los que me arrancaban la barba. Dice, no escondí mi rostro de injurias. ¿Qué es una injuria? Insultos, menosprecio, maldiciones. Dice, ni de esputos. ¿Qué es un esputo? Es una secreción nasal escupida por la boca. Dice que Jesús no escondió su rostro. Aquí esta profecía me está hablando de Jesús. Dice el versículo 7, porque Jehová el Señor, ¿qué dice? Me ayudará, por tanto, no me avergoncé. Por eso puse mi rostro, ¿como qué? Como un pedernal y sé que no seré avergonzado. ¿De quién me está hablando aquí? De Jesucristo. ¿Qué hay algo que puedo entender que si Dios hizo en mi vida y ver lo que Jesús hizo en la Escritura? Ellos no tenían el Nuevo Testamento, todavía no conocían a Jesús, pero había una Escritura en el Antiguo Testamento donde Jesús entendió que lo que estaba escrito en el rollo de Isaías, allí 50, él hablaba de él. Y esto lo dice en Hebreos. Dice, encontré que la voluntad de Dios para mi vida era lo que estaba escrito en el rollo del libro. Y entonces él dice, o sea que voy a pasar por momentos así. Sí. Por eso la oración de Jesús en el huerto del Getsemaní fue, Señor, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. 3 veces lo dijo y 3 veces Dios cayó. ¿Qué dijo Dios? Está escrito. Llegó a la cruz y él puso su rostro. Él sabía lo que le iba a pasar. Él sabía que se iban a burlar. Él sabía que lo iban a escupir. Él sabía que iba a sufrir mucho allí. Y él sabía que lo tenía que hacer porque esa era la voluntad de Dios para con él. Por eso dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo. Él sabía lo que estaba haciendo. Él sabía. La visión de Jesús no era la cruz. La visión de Jesús es que usted y yo estuviéramos sentados ahí. No lo oí. Porque allí es donde usted y yo tenemos perdón. Para que perdonara cada uno de nuestros
pecados. Dice, y tuvieras la vida eterna, tuviéramos vida eterna. Entonces dice la Escritura que aquí una de las cosas es que la palabra dice, Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde. ¿Ni qué más dice? Ni me volví atrás. Dice, ni modo, aquí tengo que estar. No, dijo, aquí tengo que estar. No dijo ni modo. Dijo, aquí tengo que estar. Ahora, si yo veo esto, uno de los grandes sacrificios que Dios me está haciendo, entonces puedo entender que ya no hay más grande sacrificio. Él llevó el pecado de todos nosotros. ¿Estamos aquí? Ahora, acompáñenme a una escritura todavía más. Miqueas capítulo 6. ¿Sabe dónde está Miqueas? En el cielo. Capítulo 6 y versículo 6. Dicen que está en el Antiguo Testamento, por si lo encuentra. Dice la palabra, ¿con qué? Léalo junto conmigo. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Esta es una palabra ya no hablando de Jesucristo, está hablando de nosotros. Léala junto conmigo. Dice, me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. Es una pregunta, ¿verdad? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Dice verso 8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es ¿qué? Bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia. ¿Y qué más? Ok, entonces no habla de diezmos. ¡Ah, aleluya! Gracias a Dios, ¿verdad? ¡Qué bendición! ¿Quién dice amén? ¡Qué bárbaros! Si usted y yo lo vemos, dice la palabra, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Dice, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Yo creo que no pide nada el Señor. ¿Por qué? Porque Él ya hizo todo. Pero aquí me está pidiendo algo que no viene a ser algo tangible. No quiere que traiga un borrego y lo sacrifique. No quiere que traiga aceite, millones de litros. Tampoco. Dice el Señor, yo lo único que te pido a ti es que tú hagas justicia en tu corazón. ¿Qué es hacer justicia en mi vida? Yo veo que hay cosas que son injustas. Yo veo que hay cosas que el hombre hace y que no es correcto lo que está haciendo. Pero el problema es que ahora yo sé que lo que esa persona está haciendo yo no lo debo de hacer. Que él lo esté haciendo es otra cosa. Pero tengo que entender que cuando él lo está haciendo y yo no lo debo de hacer, pues no debo de hacer lo que él hace. Tengo que hacer lo que Dios ya me dijo que yo tengo que hacer. Amén. Entonces, eso es justicia. Una parte de una cosa que he aprendido es, por decir, la palabra dice que Dios abomina, a Dios no le parece, a Dios no le gusta las medidas falsas. Por decir, los litros los litros que dicen que son de a litro y no son litros, eso no es ser justo. Los kilos que no son kilos de a kilo, pues tampoco es justo. Las medidas de 1 metro que no son de 100 centímetros también no es justo. Entonces imagínate lo que realmente Dios quiere es ser justo. ¿Estamos aquí? Nada más. Es lo único que te pide el Señor. También dice amar misericordia. Nosotros debemos de entender quién es una persona que, quiero que ahorita en tu mente pongas aquella persona que te cae más mal en tu vida. Yo sé que no hay aquí, pero imagínate que tuvieras una. Imagínate que tienes una, ¿verdad? Y entonces tú dices,
piénsalo ahorita, ok, nada más porque el pastor está pidiendo que lo haga, voy a ponerme en mi mente una persona que más mal me cae. Entonces, bueno, a ver, pues no me cae tan mal, pero es la que más mal me cae. Ok, imagínate que un día a esa persona le pasa algo, se le cae encima un piano. No sé qué andaba haciendo el piano arriba, pero se le cayó. Entonces, el punto es que, ¿qué vas a hacer con esa persona si tú no te cae bien? Pues hay que se quede. Eso se merece. No, que al contrario, cuando tú estás entendiendo que debes de amar la misericordia, aunque te caiga tan mal, vas y le ayudas y le bendices. O sea, no es que me caiga mal y, pues sí, me caes mal, pero ¿sabes qué? Te amo de todos modos. Yo creo que una persona a la que le caes mal es porque todavía tiene sentimiento con él. O sea, te cae mal, es un sentimiento, ¿estamos de acuerdo? O sea, si la amo, es un sentimiento, y si me cae mal, también es un sentimiento. Lo peor sería es que no tuviera sentimientos. Eso es indiferencia. Ahí sí te puedes pasar y no me importa quién haya sido. Ay de mí. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no diga amén, diga ay de mí. Entonces, una de las cosas que tú y yo debemos entender es que hay cosas que aún Dios me dice, ama la misericordia. Si puedes bendecir a alguien a quien no te agrada, bendice al que te agrada. ¿Estamos aquí? Dice la palabra, humillarte ante tu Dios. Una tercera cosa que Dios me pide es, sé humilde delante de su presencia. ¿Estamos aquí? Realmente Dios ya nos dio todo. Nos dio a su Hijo. Dio todo lo que amaba. Ahora tenemos su amor, ese amor que me hace tener misericordia. No hay nada más grande que yo pueda hacer para recibir, para que Él reciba. Ningún sacrificio más grande que ¿qué? Bien, vamos a leer Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 6. Dice la escritura, muchos ya se lo conocen. Dice, no sirviendo al ojo como los que ¿qué? Quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo ¿qué? La voluntad de Dios. Ok, la cosa es que aquí me dice la palabra es que Dios dice que yo no debo de sirviendo al ojo como los que quieren agradar ¿a quién? A los hombres. ¿Usted cree que el que me trae el agua aquí, que siempre la dejo entera, está buscando algo de mí? No. Entonces, ¿por qué lo hace? ¿Porque me quiere agradar a mí? No. Sino porque Él agrada ¿a quién? A Dios. Yo haría lo mismo. Cuando mi esposa predica y hay alguien, yo también traigo y le quito si no hay nadie, yo le quito aquí todo porque ella está predicando. Pero yo no agrado al hombre, yo agrado ¿a quién? A Dios. Entonces, ¿qué me pide Dios? Una de las cosas que Él me dice, bueno, si me quieres agradar, ahí está mi hijo, ahorita está compartiendo mi palabra, llévale agua. ¿Me estoy explicando? O sea, entonces, no lo está haciendo para mí, porque, a ver, por favor, quiero una coca, pues no quiero agua. No. Así, el café ahí lo tengo todavía. El punto para mí es, la palabra me da instrucciones más específicas. Realmente, ¿cuál es la voluntad de Dios? Acompáñame a 1 de Tesalonicenses, capítulo 4. Te estoy dando varias escrituras porque quiero que veamos y te voy encaminando a lo que Dios quiere que veamos. 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, y vamos a leer el versículo 3. ¿Qué dice la escritura? Que os apartéis de fornicación. Aquí la palabra de Dios dice, yo quiero que tú seas santo. Ok, voltea con el que está a tu lado y dile, Dios quiere que seamos santos.
No le digas, Dios quiere que sea santo. Dile, Dios quiere que seamos santos. O sea, yo no te puedo decir, hey, Dios quiere que sea santo. No, Dios quiere que seamos. Dios quiere que seamos, ¿qué? Santos. Entonces, dice, apártate de fornicación. Una persona puede pensar, la fornicación es de algo sexual. No simplemente es siempre de sexual, sino que Él es nuestro marido. Nosotros somos su esposa. Como iglesia somos su esposa. Él quiere que nomás lo adoremos a Él. Si hay un Dios que no fuera Dios, que puede hacer algo y tú lo adoras a ese algo, Dios te dice, hey, no estés fornicando, porque estás adorando a otro Dios. El único que quiero ser es yo, dice Dios. Y cuando Dios quiere eso es porque Él desea, su voluntad para conmigo es mi santificación. ¿Estamos aquí? Dice la palabra. Entonces, Él quiere nuestra santificación. Ahí mismo en 1 Tesalonicenses, vamos a leer el capítulo 5 y vamos a ver otra de las cosas que a mí también el Señor me mostraba. Dice el verso, ¿qué les dije? El versículo, capítulo 1 Tesalonicenses 5. A ver, espérame tantito, porque 1 Tesalonicenses capítulo 5, y vamos a leer capítulo 5, entonces es Segunda de Tesalonicenses, no, es 1 Tesalonicenses 5. No, dice la escritura, ¿por qué se me perdió? 5, es que estoy en el 6. Estoy cerca. Dice la palabra, verso... A ver, ayúdeme. Dice la palabra que la voluntad... es 5... No, es donde dice... no. Donde dice la palabra que la voluntad de Dios para con mi vida es dar gracias a Dios en todo. El 4:18, 5:18. ¿Y por qué? Es que estoy en Timoteo. ¡Qué barbaridad! Dice, ¿por qué se me perdió si era ese? ¿Ves lo que es estar aquí enfrente? No es tan fácil. Dice la palabra, 5:18, dad gracias en todo. Otra vez dice, dad gracias en todo. Otra vez, ¿qué? Dad gracias en todo. Si el punto era que estuviera atento a lo que iba a decir el Señor. Dad gracias en qué. ¿Y si es algo malo? ¿También? ¿Sí? ¿Y si vino un perro y me confundió con un árbol? También. Hay gente que dice uno, ya nomás falta que me venga un perro y me confunda con un árbol, ¿verdad? Dale gracias a Dios, algo te está mostrando. Falta de comer, falta trabajo, dale gracias a Dios, dile, Señor, sé que algo me estás mostrando. Si estamos aquí, hay cosas que nos tumban el corazón, pero la voluntad de Dios dice, dale gracias a Dios en todo, más si tienes. Y si tienes, dale gracias a Dios porque te dio salud, porque te dio respiración, porque te da esa fe de hacer las cosas no para el hombre, sino hacer las cosas ¿para quién? Para Dios. Dice, esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Aquí hay cosas que a veces podemos toparnos. Y acompáñame a 1 de Pedro, capítulo 2. Voy a pedirle al del teclado que pase. 1 de Pedro, capítulo 2, y vamos a leer el verso 15. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 15. Aquí es donde les quiero pedir que pongamos mucha atención. Dice la Escritura, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia
fíjate bien lo que dice, no dice la injusticia de los demás. No dice la frialdad de los demás. No dice que vamos a hacer callar haciendo el bien, porque eso es la voluntad de Dios. No dice que yo haga que el que se está portando mal, pecador, deje de pecar. No, fíjate bien lo que dice. Así, esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar ¿qué? La ignorancia de quiénes. Entonces, ¿quién es el que no te vende 1 litro de litro? Según lo que dice la palabra. Yo puedo sacar varias respuestas. Es el que no conoce porque ignora la verdad de Dios. Y él es un hombre insensato. Pero él dice, aquel que no hace la justicia es porque, no dice porque es malo, dice es porque no conoce la verdad de Dios. Y dice, tú hazle callar. Porque esa es la voluntad de Dios, que yo le haga callar haciendo ¿qué? La voluntad de Dios. Saber que yo estoy actuando en justicia, en amor, en misericordia y sabiendo que lo que Dios quiere de mí no es agradar al hombre, sino agradarle ¿a quién? A Dios. ¿Estás aquí? Jesús fue tan bueno y ha sido tan bueno. No más una. Jesús fue tan bueno, Jesús es tan bueno y todo el tiempo Jesús ha sido tan bueno. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces aquí hay algo que usted y yo debemos de comprender. Vamos a terminar, no pasó el del teclado. Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Capítulo 7. Fíjese bien lo que aquí me escribe la palabra. Hebreos 9, verso 7. Esta escritura usted y yo la puedo conformar o corroborar con lo que dije hace ratito. Léalo junto conmigo. Pero en la segunda parte, ¿qué dice? Solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia. ¿De qué? De ignorancia. ¿De qué? De ignorancia. ¿De qué? De ignorancia del pueblo. Hay muchos que no sabemos muchas cosas. Todavía no conocemos todo lo que Dios quiere para nosotros. Todavía tenemos muchas dudas. Todavía hay muchas cosas si realmente lo que está haciendo es de Dios o no es de Dios. Y no me diga que no. Todavía hay muchas cosas en nuestras vidas que también pensamos, ¿realmente será Dios lo que me está diciendo? ¿Será la Biblia o es la interpretación del pastor? Pero aquí dice la palabra que aún por esas dudas de ignorancia, no solamente de aquellos que son injustos, no solamente de aquellos que no miden bien, ni pesan bien, ni le llenan bien el tanque, sino por el pecado de ignorancia que muchos de nosotros también tenemos. Dice la palabra que aún Jesucristo nos perdonó. Y ese es el punto para mí. Queremos saber más de Dios, queremos conocer más de Dios, queremos aprender más de Dios. Y eso es algo tan maravilloso y tan hermoso. Pero yo empiezo a descubrir lo que Dios me está diciendo allí. Y es algo que digo yo, wow, Señor, quiere decir que entre más sé, voy a ser como aquel filósofo que dijo, yo solo sé. Y el otro ignorante dijo, yo solo sé que no he cenado. Es lo que el Señor me muestra. A veces entre más aprendemos, dijo, Señor, me falta mucho por conocerte. Pablo lo dijo. Pablo se sabía el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. 5 libros de la ley se los sabía de memoria.
de memoria todo el libro, los 5 libros. Se lo sabía de memoria Pablo. Pero él andaba matando cristianos, creyendo que estaba haciendo la voluntad de Dios. Y Jesús le dijo: aún por tu ignorancia, Pablo, bueno, se llamaba Saulo, aún por tu ignorancia yo morí. Y te amo. Te amo tanto, le dijo. Y se presentó ante él diciéndole: Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dijo Saulo le dijo: ¿quién eres, Señor? Soy Jesús a quien tú persigues, le dijo. Y entonces Pablo quedó tan impactado que cuando él empieza a seguir a Jesús, llegó un momento que él mismo dijo: todo lo que sé, aunque me lo sea de memoria, todos los 613 mandamientos, todo lo que sé de memoria, aunque luchaba por defenderlo, dice: hoy lo tengo por basura, por conocer a Cristo, dice. Llegó un momento donde Pablo dijo: sed hacedores de mí como yo de Cristo, dijo. Versículo 28 ahí mismo, Hebreos 9, dice la escritura, ¿lo tiene? Así también Cristo, léalo conmigo, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. ¿Qué dijimos que era el pecado? No. ¿Qué dijimos que era el pecado? Lo dijimos al principio. ¿Qué dijimos que era el pecado? El que sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Y aún así Jesús dijo: no te preocupes, yo morí porque te amo, nos dice. Pero fíjate bien lo que dice este versículo, léelo conmigo, síguelo leyendo. Y aparecerá, ¿por qué? Segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar ¿a quiénes? A los que le esperan. Entonces, algo sucede con este hombre que el mundo lo vio en una cruz, no tenía el Nuevo Testamento. Algo sucede en este hombre que el mismo centurión que estaba allí, cuando murió, declaró y dijo: verdaderamente este era hijo de Dios, dice. Algo sucede en el corazón del hombre, algo te llama la atención. ¿Por qué Jesús? ¿Por qué no otro? Porque Jesús no se quedó en la tumba, Él resucitó y Él está sentado a la diestra del Padre. Segunda de Corintios 5:21, estamos por terminar. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21. Dice la escritura, léalo conmigo: al que no conoció pecado. ¿Qué más dice? ¿Para qué? Para que seamos hechos justicia de Dios en él. Si Jesús estuviera aquí y dijera: a ver, levántense los justos, yo creo que ya se hubiera salido y hubiera dicho: no, que aquí no hay ni uno que cree en mí. Pero usted y yo nos pondríamos de pie. ¿Por qué? No, ahí dice, no, Él nos hizo justos delante de Dios. En Él, en Jesucristo. Él nos hizo por su sangre, dice, ¿verdad? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. O sea, usted y yo somos justos delante de Dios. ¿Qué pasó? Usted y yo somos justos delante de Dios. No le escucho. Ok, somos justos delante de Dios. ¿Lo cree? Ok, dígalo con fe.
No importa que en la mañana no le hayan dado de desayunar y se haya enojado con su esposa. Usted y yo somos justos delante de Dios. ¿Lo cree? Ok, entonces aquí ya el Señor me está diciendo algo. Primera de Corintios, capítulo 4, Primera de Pedro, capítulo 4. Tuve que poner hoy muchas citas, no siempre las he puesto. Y vamos a leer el versículo, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, ¿quién ha padecido en su carne últimamente? Gracias, 1. 2, qué bueno, 3. Yo pensé 4, yo pensé que era el único. ¿Quién ha padecido en la carne? ¿Quién ha tenido situaciones en su salud, en su cuerpo, en su vida, en sus finanzas? ¿Ha padecido en la carne? ¿Quién? ¿Verdad que sí? Hay cosas que Pedro está hablando aquí aún todavía más profundas, porque hay gente que por ser cristiano está padeciendo ahorita en todo el mundo. Le damos gracias a Dios que ahorita usted y yo podemos estar reunidos aquí y que podemos transmitir. Pero hay países donde todo eso lo están cancelando. No permite. Puedes hablar de cualquier otro, Buda, Mahoma, tú puedes hablar de cualquier otro, pero de Cristo no. ¿Le damos gracias a Dios por eso? Pablo está hablando algo más profundo aquí, pero yo pregunto, ¿alguien ha padecido en la carne la última semana? Ya hay más amenes. Y dice, aún así, Cristo terminó con el pecado. Ese es un motivo para mí para decirle, Señor, ¿qué quieres de mí? Y el Señor me dice, ama la verdad, ama la justicia, ama la misericordia. Ámala, hazla tuya, día tras día, no importa. Y Señor, ¿qué más puedo hacer por ti? Yo amo toda la iglesia. Wow, soy el amor, ¿verdad que sí? Soy un amor, ¿verdad que sí? Todos saben que yo soy un amor con todos. Ay, sí, tú eres un amor para con todos. Carlón es un amor para con todos. ¿Quién conoce a Carlón? ¿Verdad que sí es un amor para con todos? Todos somos un amor para con todos. Wow, ¿qué más, Señor? Más justicia. ¿Ha sido justo? Dios no nos pide las cosas porque Él quiera que nosotros la hagamos. Yo nunca manipulo la fe, pero Dios quiere que tú seas justo. Darle a Él lo que le corresponde a Él, así lo voy a decir nada más, es ser justo. Llegó un momento donde la palabra dice, fíjate bien lo que dice, Lucas capítulo 10, el penúltimo versículo. Lucas capítulo 10. Ahorita te digo el versículo. Vamos a leer. ¿Cuál muñeca? No. El penúltimo versículo que vamos a leer. Lucas capítulo 10, versículo 17. Léelo conmigo. ¿Qué dice? Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo Jesús: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Pero vuelve a leer el primero, el 17, que dice: volvieron los 70 ¿con qué? Venían bien contentos. Señor, imagínate tú hoy: Señor, estoy
Estoy cumpliendo tu voluntad. He sido agradecido, Señor. Me he santificado aún más, Señor. Oh, Señor, he sido todo, he hecho todo. Estás diciendo, no te preocupes. Ok, yo te perdono de todos modos. Pero el Señor está bien contento contigo porque tú estás bien contento con Él. Amén. ¿Sí estás aquí? Versículo 19. He aquí os doy potestad de pisar serpientes, sí, y alacranes. Por cierto, aquí está un sobrino mío, unos sobrinos de nosotros por parte de mi esposa, que estuvieron en una ciudad viviendo, son pastores. Mi esposa los presentó en días pasados, y él es Demian y Saraí, porque se pide Demian y Saraí, están aquí de ahí atrás. y ellos vivían en Cuernavaca, y ayer les preguntaba, ¿y si había alacranes allá? Sí, había, dice. Órale. Gracias a Dios nosotros no tenemos esas plagas, ¿verdad? Tenemos otras más grandes, pero también se van en nombre de Jesús. Dice la palabra sobre serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. ¿Y qué dice? Nada. ¿Nada qué? Juan decía ahorita, aquí hay promesas de Dios. Nada te va a dañar. Esa es una promesa de Dios. Pero el 20 es el que me agrada, y el 20 era el único que iba a leer. Dice, pero no te regocijes de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos. No te escucho. ¿De qué? Wow. Qué bendición. ¿Cuándo se escribió tu nombre en el libro de los cielos? En el libro de la vida. Cuando tú le dijiste al Señor en tu corazón, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Yo te acepto, Señor. Gracias por tu sacrificio tan grande que hiciste en la cruz del Calvario hace 2000 años. Gracias, Señor Jesús. Eso es el gozo que debemos de tener. Y tú me dices, está bien. Ok. Dije que era el penúltimo versículo. Último versículo, ahora sí. Apocalipsis, capítulo 20. Apocalipsis, capítulo 20. Y vamos a leer desde el versículo 11. Fíjate bien, Apocalipsis. El último capítulo, de los últimos capítulos de Apocalipsis. Cosas que todavía no suceden, pero que van a suceder. ¿Sale? Y que todos los vamos a vivir. Voltea para acá. Todos lo vamos a vivir. Dice la palabra: vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Verso 12. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros, fíjese bien, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Fíjese bien lo que dice aquí: fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Qué contenía cada libro? Las obras de cada uno. Ahí dice, lo leemos de nuevo: fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. ¿Qué quiere decir la palabra? Según sus obras. Quiere decir que ahorita hay un libro ahí arriba. Fulanito Francisco Treviño Valdés. Le dan vuelta y alguien está escribiendo todo lo que estoy haciendo. ¿Todo? Como Porky, ¿va? Todo.
También estaban escritas las que estaban antes de conocer a Jesús. Pero cuando yo conocí a Jesús, Jesús dijo, borrón y cuenta nueva. Porque yo tenía ignorancia en el pasado, pero ahora conozco. Ahora sé. Porque conocí más a la palabra, ahora sé más. Y ahora sí, se empezaron a escribir. Tú y yo en Cristo somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. ¿Todas son hechas? No, pero ya conozco. Y ahí se están escribiendo. Y dice, verso 13: el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. O sea, los que están en el infierno ahorita, sí, también. Fueron juzgados cada uno según sus obras. Verso 14: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Verso 15. Otra vez, todos juntos. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pero qué bendición tan grande que tu nombre y mi nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿Qué quiere decir? Que ahora tú y yo hay cosas en las que hemos estado haciendo después de haberlo conocido, y Dios sabe todo lo que tú y yo actualmente estamos haciendo, bueno o malo. Y si me arrepiento, pues yo no sé cómo Dios le hace, lo borra, porque su sangre borra. Pero tiene que haber un arrepentimiento que de obras, que realmente en mi corazón me haya arrepentido. Y cuando yo puedo entender que aún así Jesús ya me perdonó, yo puedo entender ahora que ahora lo que yo haga, Él tendrá una recompensa para mí. Muchos dicen que es una corona. Y yo siempre soñaba, Señor, yo quiero una corona así, porque soy pastor, ya tengo 20 años. Claro, me merezco más que muchos que están aquí, Señor, o sea, yo. Y me platicaron una historia de gente que está compartiendo la palabra, gente que está hablándole al Señor, gente que está sufriendo allá en África y ha hecho muchas cosas, y Dios lo tiene en un lugar tan grande. Y yo digo, oh Señor, no he llegado a tanto. Ok, a lo mejor a Él sí le das una corona. A mí, aunque no me la des con diamantes, o sea, bla. Y de repente oigo otra historia de otra persona que está viviendo y dando su vida y entregándose por el Señor, y trayendo muchas cosas, y gente y almas. Y entonces digo, bueno, Señor, tal vez no una corona, pero una diadema. Y de repente veo a alguien que está allá en Tijuana bendiciendo gente muy lejos de aquí, orando por otros, y digo, Señor, bueno, un incaíble, Señor. Ya, mejor no le seguimos, ¿verdad? ¿Sabes una cosa? Digo, eso lo tiene el Señor en su libro. ¿Qué nos va a dar a cada uno? No lo sabemos. Solo Él lo sabe. Solo Él lo sabe. Pero es importante que tú y yo no sirvamos al hombre, sirvamos a Dios. Él es el único. Ya conocemos su voluntad. Ya sabemos la voluntad de Dios para con nosotros. La voluntad de Dios es nuestra santificación. La voluntad de Dios para ti y para mí es dar gracias a Dios en todo. Porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Conoces la voluntad de Dios? ¿Qué puedo hacer por Él?
traer sacrificios, traer ofrendas, dice la palabra, haz justicia, ama misericordia y humíllate delante de mi presencia. Nos ponemos de pie.